Buenos días a todos y bienvenidos a la segunda sesión de la tercera jornada de conocimiento enfermero. Agradeceros vuestra asistencia porque reconozco que después de la cena de ayer pues ha sido doble sacrificio, ¿vale? Mi nombre es Isabel Lepiani Díaz, soy docente del Centro Universitario de Enfermería, aunque casi todo el mundo me conoce por Sisi, ¿vale? Antes de empezar quería dar las gracias al Colegio de Enfermería en general por la oportunidad que me ha brindado de poder compartir con vosotros todas estas experiencias maravillosas y en particular a Carmen y a Rafael por la confianza que han depositado en mí a la hora de moderar esta mesa. También quería deciros que estoy muy satisfecha y muy orgullosa de estas terceras jornadas, satisfecha porque me consta que detrás de estas terceras jornadas hay un gran trabajo y el hecho de la asistencia tan grande por parte de mis compañeros, pues es signo de alegría por mi parte. Orgullosa, porque como docente de la universidad, el hecho de que en esta mesa haya dos trabajos fin de grado supone o deja entrever que en las facultades estamos trabajando bien, porque estamos haciendo que el trabajo que constituye la finalización de una etapa, como es el trabajo fin de grado, se convierta en el trabajo del inicio de otra, que es el trabajo del inicio de la investigación. Entonces, bueno, pues estoy orgullosa del trabajo que se está realizando desde allí. No quiero enrollarme más porque vamos justa de tiempo y Carmen me riñe. Entonces vamos a empezar presentando a la primera ponente de la mesa, que es Sonia Torre Moyano, graduada de Enfermería por la Universidad de Cádiz, alumna colaboradora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Facultad de Enfermería de Algeciras en los años del 15 al 18. Actualmente compagina su trabajo en el Hospital Quirón de Marbella con el máster en Investigación Enfermera y Práctica Avanzada de la UCA y un experto universitario en cirugía mayor, gracias a la beca por ser alumna destacada que fue otorgada por el Colegio de Enfermería. Es autora del TFG tutorizado por Pilar Vaz Sarmiento, que fue calificado con matrícula de honor y que nos va a exponer a continuación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y agradecer al Colegio de Enfermería la oportunidad de que yo venga aquí a contaros este trabajo que al final se resumió en mi TFG, en mi trabajo fin de grado. Bueno, la migración internacional es un fenómeno que está de rabiosa actualidad y que ha aumentado en estos últimos años. En nuestro país ha sufrido un crecimiento exponencial desde 2015. Además, en la comarca, en el campo de Gibraltar, supone, por su situación geográfica, supone la puerta de entrada de miles de personas a Europa. Dentro de este contexto, las mafias aprovechan la vulnerabilidad de las personas para aprovecharse y aparecen redes de inmigración ilegal y fenómenos delictivos como la trata de seres humanos. La definición más aceptada para la trata de seres humanos queda recogida en el Protocolo de Palermo. Estas personas se ven privadas de derechos fundamentales básicos como su autonomía, su independencia, su seguridad, y es un delito que está en aumento, que se sabe que hay mucho más que anteriormente. Lo que pasa es que es muy difícil estimar exactamente las cifras reales porque son casos que son difíciles de identificar. Sin embargo, se sabe que el personal sanitario está en una posición única para poder identificar a estas víctimas, sobre todo las enfermeras de puerta que están en la urgencia, porque estas personas acceden a los servicios, se sabe que acceden a los servicios sanitarios por urgencias, para temas de reproductivas, para todo lo que sea atención de emergente o urgente. ¿Qué pasa? Que el problema es que no existe una formación del personal sanitario en este contexto. Entonces, estaría bien que se siguiera formando a los profesionales porque el protocolo para la detección de víctimas de trata que ha aprobado el Gobierno dice que el contexto sanitario es uno de las vías para la detección de este delito. Los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, que en Algeciras hay uno, son otro sitio donde es muy importante que se hiciera una identificación de cuáles son las víctimas. Lo que pasa es que allí no hay figura de un enfermero que pudiera hacer la identificación y además es un contexto difícil porque se encuentran recluidas, privadas de su libertad, con miedo a la policía, con miedo a represalias de los tratantes, etcétera. Con todo esto
antecedentes, nosotros nos planteamos evaluar las posibles consecuencias para la salud de estas víctimas, con el fin de, en un futuro, poder establecer planes de cuidado acordes a su situación. Como objetivo específico nos planteamos evaluar la incidencia y prevalencia de problemas de salud física y mental, identificar situaciones de violencia, identificar qué barreras percibidas pueden tener esas personas que vienen de otros países para acceder a los servicios de salud y describir qué instrumentos utilizan otras personas para medir las condiciones de salud y describir el perfil tipo de víctima con el fin de poder reconocerla. Para esto nos planteamos la investigación en dos fases. La primera, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica en la que nos centramos en coger los estudios que evaluaran la incidencia y prevalencia de los problemas de salud y los factores de riesgo concomitantes. En la segunda fase se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra de 118 mujeres que estaban recluidas en el CIE de Algeciras durante los años 2015 a 2017. Se utilizó como instrumento de medida una ficha técnica que crearon y fueron mejorando las personas de Algeciras Acoge, y se recogieron los datos en un programa SPSS y se hizo un análisis descriptivo univariante en la que las variables cualitativas se resumieron en forma de frecuencia y porcentaje y las cuantitativas en forma de media y desviación típica. Los resultados de la revisión sistemática nos sirvieron sobre todo para sustentar teóricamente nuestro estudio, por lo que ahora os voy a presentar los preliminares comparándolos con la literatura científica. De una muestra de 118 mujeres, la mayoría de ellas solteras y de una media de edad de 24 años, estaban recluidas en el CIE de Algeciras con una media distancia de 26 días y eran de 21 nacionalidades distintas, pero sobre todo la gran mayoría, creo que sale aquí, si se suman, creo que salía un 80% en total, de países del África subsahariana. En cuanto al motivo del proceso migratorio, por qué lo inician, la mayoría contaban que era por tema de mejorar laboralmente, pero había un gran porcentaje en el que habían huido por problemas políticos, persecuciones, matrimonios forzosos, etcétera. En el tipo de reclutamiento de la persona que la recluta para meterla en toda la trata, el 80% dijo que la habían engañado por una oportunidad laboral. En cuanto a la violencia sufrida, este es un parámetro que se estudia ampliamente en la literatura científica. En nuestro estudio salió que casi el 94% habían sufrido violencia física durante el proceso migratorio y durante toda la trata. El 48,5% sexual y el 87,8% psicológica. Los problemas de salud física observadas en la literatura, los más prevalentes eran las infecciones de transmisión sexual, dolores de cabeza, problemas de memoria, cansancio generalizado y problemas digestivos. En nuestro caso sí que hubo un gran número de mujeres que venían con mutilación genital femenina y otras enfermedades como heridas y lesiones a consecuencia de violencia física, enfermedades del aparato reproductivo o síntomas respiratorios también. En cuanto a los trastornos psicológicos observados, la literatura es concluyente es muy concluyente en que estas personas tienen depresión, ansiedad, síndrome postraumático e ideas suicidas. En nuestro caso coinciden las principales sintomatologías y patologías, pero no coinciden los porcentajes con la literatura. Esto puede deberse a que había un problema importante en la recogida de datos. Las personas que hacían las entrevistas entraban, hablaban con las mujeres y luego rellenaban un cuestionario y encima no eran especialistas en la materia. Aparte, estas mujeres están recluidas en un CIE que tienen miedo, no saben si fiarse del que le está haciendo la entrevista, con lo cual estos datos pueden estar infravalorados. Aparte, no se utilizaron cuestionarios validados para medir los problemas de salud mental o de cualquier tipo de salud, con lo cual eso puede ser una razón de por qué nuestros porcentajes son menores. Pero también es verdad que hay otros estudios que dicen Sonia, que... Un minuto, termino. Hay otros estudios que dicen que las personas que han sufrido un proceso migratorio largo tienen menos probabilidades de tener problemas de salud mental. Esto puede deberse a la resiliencia que generan por
todo el trastorno y todo el proceso, por lo que sería muy interesante estudiar no solo qué problemas de salud tienen, sino qué fortalezas la hacen sobrellevar el trauma. Ya por último, voy a decir las conclusiones que sacamos fueron que pues, las mujeres tenían repercusiones para la salud importantes, que la mayoría tenían trastornos, síntomas significativos de trastornos depresivos, ansiedad, alteraciones del sueño, que las enfermedades físicas más importantes en nuestro caso fueron la mutilación genital femenina, enfermedades del aparato reproductor y heridas causadas por consecuencia de violencia física. El perfil de la muestra que encontramos al final entre las 118 mujeres coincidía con el ya descrito por Cordero Ramos y Fernández Esquivel, que eran mujeres entre 16 y 46 años, que eran subsaharianas, que venían a España desde Marruecos y que, ya por último, esto se abre más investigación que deberíamos a hablar de ello, es que se hace necesario una investigación de corte comunitario que tenga en cuenta lo que hablábamos, que no sea solo las cosas negativas o qué repercusiones tienen para la salud, sino qué fortalezas las hacen tener sistema protector para su salud. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. A continuación, la siguiente ponente, María José Corral López. Desde hace 12 años trabaja como técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el Servicio de Paritorio de Punta Europa. Es graduada en enfermería por la Facultad de Algeciras en el 2018. Su TFG, su trabajo fin de grado, estuvo centrado en el tema que nos va a presentar a continuación. Cuando quieras, María José. Buenos días. Buenos días. Ante todo, quiero dar las gracias al comité organizativo y a la Escuela de Enfermería por brindarme esta oportunidad para poder presentaros mi trabajo fin de grado. Este trabajo lleva como título Cuidados orientados a la transición a la maternidad. Se entiende por puerperio el periodo durante el cual el organismo de la mujer recupera su estado de normalidad pregravídico y aparece la primera menstruación. Esto se logra mediante un proceso involutivo que tiene como objetivo volver a su estado normal. El puerperio se divide cronológicamente en puerperio inmediato, puerperio clínico y puerperio tardío. En la actualidad, las actividades asistenciales y educativas quedan reducidas solo y exclusivamente a una sola visita puerperal. Y no hay programas asistenciales adecuados establecidos para este periodo. El interés de este estudio se debe, por una parte, a la demanda clínica que precisan las mujeres en atención primaria y, por otro lado, la carencia de soporte asistencial del Servicio Andaluz de Salud. Por lo tanto, la intención de este estudio es solo reflexionar sobre el puerperio. Como objetivo general, hemos descrito los aspectos básicos de los cuidados enfermeros a la mujer primípara en su transición a la maternidad. Y como objetivos específicos vamos a definir la transición a la maternidad referida a mujeres primíparas. Vamos a describir todos los cambios que sufre la mujer en el puerperio, estudiar los cuidados básicos puerperales intrahospitalarios, así como abordar los aspectos básicos de los cuidados extrahospitalarios. La metodología que se ha llevado a cabo para este estudio
hemos visto que el tipo de estudio ha sido una revisión bibliográfica y las palabras claves que hemos utilizado para ello han sido puerperio, primípara, loquio, cuidados enfermeros, educación maternal y maternidad. En la base de datos donde se han consultado ha sido PUMBE, Scopus, Medline, Cochrane, Cielo, Google Escola, así como la biblioteca de la Facultad de Enfermería de Algeciras, los protocolos de la SEGO, la guía práctica clínica de embarazo, parto, puerperio y el plan asistencial integral del Servicio Andaluz de Salud. Entre los criterios de inclusión hemos visto artículos y estudios que analizan los cuidados enfermeros orientados al puerperio, publicados entre 2008 y 2018, en español, en inglés y en portugués, de los cuales se han seleccionado 13 artículos que van a dar respuesta a los objetivos anteriormente planteados. Y como resultado, y dando respuesta al primer objetivo, vemos que convertirse en madre por primera vez es un acontecimiento impactante y con consecuencias muy acentuadas. Es un periodo muy inestable y estresante que va asociado a numerosos cambios tanto fisiológicos, psíquicos, sociales y emocionales. Los cuidados que se van a comenzar, los primeros va a coincidir con el puerperio inmediato y va a ser la sala de paritorio. Este puerperio inmediato es donde va a sufrir, donde puede haber mayor riesgo de sufrir complicaciones y van a ser dados por la matrona y el personal del paritorio. Aquí va a haber un seguimiento exhaustivo tanto de la madre como del recién nacido. Y se va a brindar la oportunidad de que la madre comience con la lactancia materna y fomentar el contacto piel con piel. Este tiempo va a ser entre 1 y 2 horas. Seguidamente, la madre y el recién nacido va a pasar a la planta de maternidad, donde va a coincidir con el puerperio clínico hasta su alta pasada unas 48 horas. Los cuidados van a ser ofrecidos por el personal de enfermería. Vemos que tanto en el puerperio inmediato como en el puerperio clínico los cuidados va a ser una atención continuada, integral y personalizada. Al alta, los cuidados van a correr a cargo siguiendo un orden cronológico por parte de atención primaria y puede ser tanto en los centros de salud como en el domicilio y por los grupos de apoyo. Pero vemos que durante esta etapa del puerperio hay un déficit de cuidado. Y para terminar, y tras analizar todos los resultados obtenidos, vemos que el puerperio es una fase muy complicada y delicada, donde la mujer es muy vulnerable ante todos los acontecimientos, a pesar de que hay un seguimiento profesional. Aún así, la mujer siente un gran vacío asistencial. Debemos incrementar la asistencia en este periodo, que sea personalizada y adecuada y seguida por el personal sanitario. Y fomentar los grupos de apoyo, no solo aquellos que están dedicados al apoyo a la lactancia materna, también fomentar grupos de apoyo que se dediquen a la ayuda en el puerperio, sobre todo en el tardío. Y no olvidar que el enfermero es el profesional perfectamente cualificado junto con el equipo multidisciplinar en cubrir las necesidades de la mujer durante la transición a su maternidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María José. La siguiente ponente es Mariana García González, grado de Enfermería en la Universidad de Jaén. Realizó la especialidad de Pediatría en la Escuela Salud Infirmorum de Cádiz, licenciada en Antropología Social y Cultural, máster en Violencia de Género, máster en Investigación Antropológica y sus aplicaciones, actualmente doctoranda por el Programa de Comunicación de la UCA. Trabaja como enfermera responsable en el Hospital de San Carlos de San Fernando y me ha insistido mucho en que comente que es miembro del Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería Gaditana en el excelentísimo Colegio de Enfermería de Cádiz. De hecho, esta comunicación que presenta es el trabajo que vienen realizando en dicho grupo. Cuando quiera, Mariana. Ahora. Dime, Tony. Vale, aquí. Vale. Hola, buenos días.
Bueno, dar las gracias a todos por el madrugoncillo. Mi agradecimiento al colegio es doble. Primero, por contar por segunda vez conmigo en esta jornada. Y segundo, por la aceptación de este grupo de investigación de la historia de la enfermería. Este trabajo que presento en el Congreso Internacional de Comunicación en Salud, y como es del año pasado y es un grupo que continuamos en historia trabajando, pues bueno, hay ya muchísimas cosas más. Intentaré ser lo más breve posible. El tema que en este caso he escogido es el tema de una revista que pertenece a la Organización Colegial de Cádiz, que se llama El Practicante Gaditano, y bueno, de la que forma parte del tema de mi tesis doctoral en la que yo estoy. Hacemos una introducción de un poco historia de normativa legal desde el 1857 con la Ley Moyano, que establece la Ley Básica de Sanidad, posteriormente la de 1888, donde ya se reglamenta la enseñanza y el ejercicio profesional de practicante y matrona, y a partir de aquí diríamos que comienza un poco ya el movimiento asociativo a lo largo de toda la geografía de España de los colegios profesionales, en este caso de practicantes, ¿no? La idea de la creación de este colegio era básicamente la regulación de la profesión, de la práctica enfermera, en ese momento de la figura, en la figura del practicante, y como vemos, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, queda recogida la fundación del colegio en este libro de registro de asociaciones profesionales que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, con una fecha de constitución de 8 de abril de 1900, pero que realmente su fundación, aunque nos ha costado un poco de trabajo, hemos conseguido poder, comprobar en la indagación de que la fecha definitiva en la que se reúnen por primera vez los practicantes y constituyen el colegio es el 8 de diciembre de 1899. A partir de aquí, pues el colegio intenta reorganizar, de alguna manera aglutinar los profesionales, pero imaginaros en aquella época un poco complicado. ¿Cuál era la mejor manera de unirse y de estar en comunicación entre ellos? A través de las revistas profesionales que también empiezan en todas las provincias de alguna manera a publicarse. En el caso de Cádiz, El Practicante Gaditano se publica por primera vez en noviembre de 1916, o sea, habían transcurrido 16 años de los que realmente tenemos poca información del colegio, precisamente por eso, porque no existen demasiados datos, ¿no? Pero esta primera revista, donde aparece como presidente Fernando Ceballos Cerezo, un personaje bastante relevante, no solo como profesional, sino en el ámbito sociopolítico, escoge a un joven, Julio Cavilla y Alberto, que con 19 años nada más, crean un equipo y por primera vez publican esta revista. Bueno, deciros que tenemos muchísimos boletines, no todos, pero se está publicando mensualmente hasta octubre de 1939. Prácticamente tal y como termina la Guerra Civil, desaparece la revista. Hay diversas teorías que tenemos, pero bueno, está claro que cambió mucho en toda España a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos nutrimos e indagamos? Hay varias colecciones que encontramos del boletín que son, diríamos, la base para nosotros. Hemos llegado a reunir más de 200 ejemplares, o sea que hay trabajo más que de sobra para mi tesis. La colección más importante de los boletines originales, exclusivos, que son únicos hasta ahora, no hemos encontrado otros, están en la Biblioteca Provincial, en la pública de aquí de Cádiz, ¿no? O sea que están, diríamos, en fondo local, pero cualquiera puede consultarla. Y tenemos una colección de fotocopias encuadernadas que se realizaron con motivo de la celebración del centenario del colegio, y tengo que decir que fueron realizadas por un compañero, Antonio Padilla Mesa, que en su momento era tesorero del colegio. Esto es importante porque quizás
podemos decir que fue el primero que dio un paso en el estudio de lo que ahora nosotros estamos un poco recogiendo y, por supuesto, siguiendo la línea. Hay otras colecciones, una está en la Biblioteca de Ciencias de la Salud, aquí de la UCA, y hay otra que son originales, pero de alguna manera encuadernadas en 3 tomos. Esos están en la Biblioteca Municipal Celestino Muti, y bueno, tengo que decir que ahora mismo se encuentran en proceso de digitalización por el compañero Manolo Cano, con lo cual creo que eso también es, como decía ya Mezcua, una manera de devolverle a la sociedad científica algo que ya queda ahí un poco menos perecedero que lo que hasta ahora hemos conseguido, ¿no? Tengo que resumirlo todo mucho, pero bueno, he cogido algunos puntos que fue los que expuse en esta comunicación en concreto, que se pretendían con la revista, ¿no? Bueno, pues en principio, en el lema que tenían como objetivo en ese libro, en ese registro, era mejora de la clase. Estas 4 palabras incluyen muchas cosas que todavía seguimos manejando de alguna manera, ¿no? Lo que pretendían mejorar la clase, primero a través de la unión, ¿no? La unión hace la fuerza y para ello pues consideraban que el colegio era la mejor forma de estar unidos, de comunicarse entre ellos, de divulgar entre ellos su avance de alguna manera científico, pues como lo que estamos haciendo nosotros, pero imaginaros más de un siglo atrás, ¿no? De alguna manera ellos promovían esa colegiación obligatoria y sobre todo que se mantenían de alguna forma unidos solamente, incluso para comunicarse entre ellos sus avatares personales, o sea, profesionales, incluso personales, ¿no? En las crónicas que llevaban, ¿no? En esa revista. ¿Esto qué significa? Bueno, que nos aparece una galería de directores de la revista, paralela además a los presidentes del colegio, que nos da... Nani, un minuto. Uy, madre mía. Que nos proporciona, bueno, para seguir estudiando e incluso hacer estudios biográficos de estos personajes porque merece la pena. Resultados también, bueno, las 3 empresas que diríamos que donde los puestos de trabajo del practicante se consolidaron, la Beneficencia Municipal, la Compañía Transatlántica, que necesitaba asistencia sanitaria para los meses de navegación, y los practicantes de la Armada, ¿no? La inquietud desde la profesión era lucha contra el intrusismo. Ha cambiado las figuras, pero sigue siendo también reivindicar todo lo que fuera los temas salariales, profesionales, los estudios que cada vez estuvieran más, diríamos, con más calidad para la obtención del título. Hay un apunte sobre el género de la profesión, que quiero decir que había mujeres practicantes, muy pocas. Explícitamente no había ninguna prohibición, pero tenemos que entender que el rol en aquel momento de la mujer seguía siendo dedicarse al hogar y la familia, con lo cual había muy poca. Aparte de que ya la carrera de enfermera, que se había, diríamos, ya se había legalizado en 1915, el estereotipo de esa enfermera mujer estaba muy lejos para los practicantes, lo que suponía dignificar su profesión como auxiliar del médico, ¿no? Bueno, los mensajes publicitarios de las revistas nos dan, bueno, todo lo que suponía la industria farmacéutica del momento. Y bueno, yo como conclusión deciros lo importante que la revista fue en ese momento para el colegio, para los profesionales, y el impulso que supuso, y además, y lo importante que es para nosotros hoy, para reconstruir esa historia, para recuperar tantos personajes, tanto lucha, tanto trabajo. Yo pienso que que mirar la vista atrás y buscar, indagar en nuestra historia nos hace identificar el presente y, por supuesto, saber a dónde queremos ir y afrontar, bueno, los nuevos retos y la salud de los individuos, que al fin y al cabo es la esencia de la enfermería. ¿Vale? Gracias, Nani. A continuación, la siguiente ponente, Sofía Lozano Gil, enfermera, supervisora de especialidades quirúrgicas, otorrino, urología y oftalmología y farmacia en el Hospital Punta Europa de Algeciras. Su comunicación fue premiada en el Congreso Nacional de Otorrino de Elche en noviembre del 2017.
Ya. Hola, buenos días. Quisiera agradecer al comité, la organización de todo el curso, cómo ha estado la jornada y, cómo no, pues poder difundir a todos ustedes el programa que se está dando, que la llevamos a cabo en la unidad de otorrino del Hospital Punta Europa. Como sabemos, pues... aquí. La incidencia del tabaquismo en los pacientes con cánceres de laringe es muy alta. Por lo tanto, consideramos que la deshabituación tabáquica era un punto fundamental tenerlo en cuenta previo al tratamiento quirúrgico. Con ello facilitaríamos pues la disminución de la ansiedad provocada por el síndrome de abstinencia que genera pues la privación del tabaco. Los objetivos que nos marcamos fueron disminuir los síntomas provocados por este síndrome de abstinencia, promover el abandono definitivo del tabaco y mantener y fomentar en todo momento pues la motivación. En la entrevista de la primera visita que se hace, tenemos en cuenta este algoritmo que, la visita la hacemos prequirúrgicamente y entonces, pues lo que hacemos es que, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente, pues podemos abordarlo de una manera u otra. En estas 3 etapas que ponemos con el algoritmo, hay 3 fases, en la cual solamente nos centraríamos en la tercera, que es cuando el paciente nos dice el sí quiero. En la primera etapa es una etapa precontemplativa, en la cual el paciente pues no tiene intención de provocar ningún cambio en sus hábitos. En la contemplativa pues ya podríamos abordarlo algo más, pero sin decisión ninguna porque el paciente aún no ha determinado qué día quiere dejar de fumar. Ya en la tercera intervención, en la tercera fase, pues el paciente pues ya le facilitaríamos todas las ayudas necesarias para que superara pues ese síndrome de abstinencia que va a generar en su hospitalización. El tratamiento que le vamos a dar va a ser un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicológico. En el tratamiento farmacológico, pues el paciente, una vez ingresado, se le va a ofrecer pues los patches de nicotina. Esto lo ajustaremos pues en función a su dependencia. En el tratamiento psicológico, pues abordaremos pues técnicas de relajación, técnicas de respiración y claro está que si se nos va un poco de las manos, pues durante su estancia se deriva a un psicólogo del hospital. ¿Qué metodología utilizamos nosotros en la unidad de otorrino? El método que seguimos pues son sesiones individuales que duran de unos 15 a 20 minutos, donde se trabaja en equipo. El equipo lo formamos, pues, enfermera de consulta de otorrino, que la tenemos por ahí, Ana. Luego, las enfermeras formadas en el programa. Con esto quiero decir que, hubo una jornada o unos cursos que se dieron en el Hospital Punta Europa, donde todos hicimos un abordaje del tabaquismo a nivel básico. Y muchas de las enfermeras de la unidad y muchas del hospital, pues hicieron un abordaje del tabaquismo, pero ya avanzado. A esto me refiero con las enfermeras formadas en este programa, porque tenían un nivel mucho más avanzado. Luego el resto de los enfermeros de planta de otorrino, que siguen también las sesiones continuas con nosotros, y los otorrinos de la unidad, súper involucrados en esto y ayudándonos y motivándonos también al paciente. Y el equipo de promoción de la salud del hospital. También contamos con ellos cuando nos hace falta realmente utilizar alguna técnica, porque son 2 psicólogos los que hay y la verdad que nos ayuda muchísimo a tener alguna terapia, alguna cosa que se nos escapa. En la primera visita es donde recogemos la mayor información del paciente y complementamos estos 3 anexos. Sería la historia tabáquica, donde reuniríamos pues todo lo que toda la información que recogemos con esta entrevista. Luego tendríamos un cuadro donde podríamos las sesiones que estamos haciendo, los temas a tratar y algunas observaciones que tengamos que tener. Y luego, pues los 2 test que pongo son el test del nivel de motivación y el test de la motivación, de la dependencia. Es muy importante realizar la visita de 7 a 10 días antes de la intervención, marcándonos pues estos objetivos, ¿vale? Provocar cambio de actitud, concienciar y reforzar la intención de dejar de fumar, motivar y preparar al paciente para dejar de fumar y establecer un día para comenzar la acción y en la cual se ofrece lo que es el tratamiento con los patches de nicotina. La segunda fase, pues tras la intervención quirúrgica del paciente, en el 4º o 7º día,
pues los enfermeros formados en el programa son los que hacen mayor seguimiento a estos pacientes. No obstante, la enfermera responsable del paciente, pues si detecta cualquier cambio o cualquier cosa, pues como estamos en equipo y siempre estamos funcionando allí, lo hacemos bien por la enfermera de otorrino del despacho o bien directamente al otorrino le comentamos que, bueno, que el parche es insuficiente o que necesita alguna terapia más. En la tercera y cuarta sesión, que ya es en la segunda y tercera semana tras la intervención, se sigue trabajando, pero ya trabajamos un poco más los beneficios de dejar de fumar, ofreciéndole, bueno, pues estrategias, habilidades, con vista a todos al día del alta, porque, bueno, afrontar su primer día fuera del hospital sin fumar es tarea difícil. En la quinta y sexta sesión, bueno, pues ya que hacemos una valoración en la disminución de tratamientos farmacológicos. Y, como no, pues preparamos al paciente junto con la enfermera de enlace y con su informe de continuidad de cuidado el alta del paciente. Cuando el alta al paciente se hace en un viernes o un fin de semana, siempre nos ponemos en contacto con Salud Responde. La séptima sesión, pues nada, el paciente se va de alta y antes del alta la enfermera de otorrino se encarga de darle una cita y con esta pues valoramos la adaptación a su nueva situación. Le hacemos una evaluación mediante un cuestionario para ver la eficacia del programa que hemos llevado a cabo. En esta evaluación, pues nada, este es el cuestionario que normalmente pasamos. Los resultados obtenidos han sido unos resultados que, bueno, empezamos, la comunicación la llevamos en Elche en el 2016 de noviembre y fue como algo piloto. A principios de este año, empezamos a llevar el programa a cabo en la unidad y, bueno, la verdad que podemos decir que, bueno, ha sido muy efectivo. El 100% de los pacientes disminuyeron su síndrome de ansiedad, bueno, la ansiedad que tenía por este síndrome de abstinencia. Y bueno, casi todos, un 97% de pacientes laringostomizados, pues dejaron de fumar. Lo que nos hizo, bueno, lo que nos dijo el comité cuando ganamos el premio, pues la verdad que nos hizo, bueno, que nos llamó la atención porque ellos decían que, bueno, que la iniciativa del servicio de otorrino al abordar el problema de salud desde que el paciente es programado para su intervención, pues le llamó la atención. Porque, bueno, ellos, por lo visto, en las comunidades, ellos lo hacen de una manera con, no sé si son centros de deshabitación tabáquica y no lo hacen en el momento en que captan al paciente. Y entonces a ellos, pues, les llama la atención. Esta bibliografía es la que hemos estado utilizando y dejo un enlace donde realmente, pues, fue donde más nos aportó a la comunicación. Y, bueno, cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, pues puede ser conseguida. Pedazo de foto de mi marido de espalda. y bueno, parte del equipo que funciona y que estamos haciendo posible este programa. Y, bueno, tras de ello, pues, bueno, tras ello mucho más personal con muchas ganas de trabajar. Y que, bueno, que la iniciativa, pues, a todos nos encantó y se está trabajando y se sigue trabajando y nada, os animo a que la pongáis en marcha porque es verdad que el paciente se siente, pues, bueno, con muchísima ansiedad y es un fármaco que está en farmacia, que lo podemos utilizar y que, bueno, ¿por qué no? Darle la posibilidad, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Gracias, Sofía. A continuación, Miguel Ángel García Carretero. Pertenece al CTS 391, Grupo Multidisciplinar para el Progreso de la Salud Mental de la Universidad de Cádiz como investigador. Doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Cádiz en el 2013. Máster universitario en Investigación Enfermera y Práctica Profesional Avanzada en el curso 16-17. Máster interuniversitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental en el 13-14. Máster universitario en Investigación e Innovación en Cuidados de Salud en el 2009-2010 y a continuación nos va a exponer uno de sus artículos científicos, cuando quiera. Buenos días. En primer lugar, felicitar al comité organizador por tal como están discurriendo las jornadas. Estoy aquí nuevamente para presentar este artículo. En primer lugar, me gustaría decir que este y dos artículos más publicados este año salen de una tesis que tuve la oportunidad de dirigir. Esta tesis se la dirigía a una psiquiatra, con lo cual fueron muchas las barreras con las que nos tuvimos que enfrentar.
Choca mucho en esta universidad, aún al día de hoy, que un enfermero fuera el director de una tesis doctoral de una médico psiquiatra. Pero a pesar de ello, con el esfuerzo y la constancia de esta mujer, en el 2017 María ya es doctora y, como dije, de su tesis han salido 3 artículos que hemos conseguido publicar este mismo año en revistas con impacto, con factor de impacto. A continuación paso a presentar este artículo. Lo publicamos en la revista Medicina Clínica este año y se titula Diferencias entre Craving y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con dependencia alcohólica con o sin enfermedad dual en tratamiento ambulatorio. La prevalencia de patología dual oscila entre un 15 y un 80%, tal como vimos ayer. Esto se debe al método que empleemos para su estimación. También vimos ayer que hay una elevada comorbilidad en pacientes con dependencia alcohólica. Por otro lado, debemos de saber que el craving en pacientes con dependencia alcohólica es fundamental si queremos entender el mantenimiento del consumo activo y en la recaída de los abstinentes. Se define como una experiencia subjetiva de deseo intenso de consumir o de necesidad imperiosa de autoadministrarse una sustancia adictiva. Es uno de los síntomas clave, como bien sabemos, en las conductas adictivas y la intensidad de este está relacionada con la evolución y el pronóstico del paciente. Es importante también que evaluemos la calidad de vida del paciente. A primera vista podemos pensar que es un simple factor, pero este nos va a permitir una visión total de la naturaleza y de la gravedad del problema. El objetivo fue evaluar y comparar el craving de alcohol y la calidad de vida autopercibida en una muestra de pacientes con trastorno por dependencia alcohólica, con o sin enfermedad dual, que acuden a un centro de tratamiento de adicciones. La metodología se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal en 112 pacientes. Cogimos 56 duales y 56 no duales. Se empleó la entrevista mini para evaluar el estado psicopatológico actual y pasado de los pacientes. Utilizamos el DSM-4 para diagnosticar la dependencia de alcohol y la escala ENCA para determinar la presencia de craving. El cuestionario de salud SF36 para determinar la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a los resultados, la muestra constaba, como dije, de 112 pacientes, 56 duales y 56 no duales, distribuidos por sexo, tal como pueden ver en la pantalla. La edad fue de 47 años, con edades que oscilaban entre los 27 y los 79 años. El consumo medio de V por semana fue de 88,4 en los duales frente a 87,9 en los no duales. La edad media de inicio del consumo de alcohol fue de 17 años, 16,7 en los hombres frente a los 19,9 de las mujeres. Y respecto a la manera de beber, manifestaron un 42,9% que solían consumir alcohol acompañado, un 26,8% de manera indiferente y un 30,4% solía consumir alcohol solo. A la derecha puede ver los resultados entre duales y no duales. En esta primera tabla podemos ver los resultados de prevalencia de la entrevista semiestructurada Mini 5. En un primer momento hemos analizado toda la muestra, los 112 pacientes en conjunto, y los 5 trastornos más prevalentes fueron episodio depresivo mayor actual, riesgo de suicidio, episodio depresivo mayor recidivante, dependencia de sustancias y abuso de sustancias. A continuación analizamos solo a los duales, que eran 56, y los 5 trastornos más prevalentes fueron episodio depresivo mayor actual, riesgo de suicidio, episodio depresivo mayor recidivante, trastorno distímico actual y trastorno de ansiedad generalizada actual. En esta tabla podemos ver los resultados del ENCA, que mide 3 apartados: el deseo de beber, la desinhibición conductual y la puntuación global, y las categoriza en leve, moderado o intenso. A nosotros nos preocupa la categoría moderado o intenso. En un primer momento hemos vuelto a analizar toda la muestra, los 112 pacientes, y observamos como dato llamativo que casi 3/4 partes de la puntuación global del craving, casi 3/4 partes de la población, da una puntuación global moderada o intensa al mismo. A continuación analizamos los 2 subgrupos, patología dual y no duales, y observamos, analizando estas 2 categorías agrupadas, igual que el deseo de beber, como la desinhibición conductual, como para la puntuación global, presentan un craving moderado e intenso mayor los no duales frente a los duales. Sin embargo, llama la atención que si lo analizamos por separado, para la categoría moderado, son los no duales los que presentan mayores prevalencias en los 3 apartados. Sin embargo, para el intenso son los duales los que presentan mayores prevalencias. Y respecto al SF36, que mide la calidad de vida, al analizar toda la muestra, observamos como un 50% tiene una mala calidad de salud mental, física, y un 50% también mental. En esta tabla podemos ver la prevalencia de aquellos que han puntuado 50 o menos puntos, lo cual es indicador de una mala calidad de vida. Al analizar por sexo toda la muestra, llama la atención
que son las mujeres, con datos significativos, como se pueden ver, las que en la función social, en la vitalidad, en el rol emocional y en la salud mental presentan mayores prevalencias. Al analizar a los grupos patología dual y no duales, observamos que las mayores prevalencias en todos los apartados se dan en aquellos pacientes que presentan patología dual. Y si lo analizamos ahora por sexo, en aquellos pacientes con patología dual y en los no duales, llama la atención que son las mujeres las que presentan mayor prevalencia frente a los hombres, tanto en duales como en no duales. Como conclusión, los dos subgrupos, duales y no duales, hemos visto que presentan un craving elevado, pero no muestran diferencias significativas entre sí, lo cual nos hace pensar que el craving parece ser algo propio de la adicción y no de la dualidad. Además, también es importante la calidad de vida relacionada con la salud. Ambos nos van a servir para una correcta monitorización del paciente con dependencia alcohólica. Es importante que realicemos una exhaustiva evaluación del craving y de la calidad de vida. Además, la calidad de vida relacionada con la salud en drogodependientes puede ser considerada como un factor indicador tanto de la respuesta al tratamiento como de la calidad de los programas de tratamiento. De ahí su importancia a la hora de estimarla en el estudio. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación, María del Carmen de la Fuente Coria estudió enfermería en la Universidad de Cádiz en la promoción 85-88. Desarrolla su trabajo como enfermera durante 18 años en atención especializada y desde el 2005 en atención primaria. Realizó el máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud en el curso 2010-2011 en la Universidad de Cádiz, con el que obtuvo la vía de acceso para realizar el doctorado. Y es este doctorado precisamente al que pertenece el tema sobre el que nos va a hablar a continuación. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también quiero expresar mi agradecimiento al Colegio de Enfermería y a todas las personas que han estado detrás de la organización de esta jornada, porque, hombre, la enfermería avanza, investiga y es importante que se organicen jornadas de este tipo para poder dar divulgación a nuestros avances y a nuestros trabajos. Yo vengo a exponer un trabajo de tesis doctoral que trató de evaluar una intervención educativa que hacemos nosotros, los enfermeros, como en el paciente con diabetes tipo 2, como un instrumento para mejorar el control metabólico y además la adherencia del paciente a toda la prescripción terapéutica. Cambiamos de tercio, cambiamos de tema. Es bien sabido que la diabetes es una enfermedad de un abordaje complejo y que existen una serie de factores relacionados con el paciente, sus hábitos de vida, que van a influir directamente en el mejor control de la patología. Por ello, la tendencia que hay es a que promocionar una participación más activa del paciente y por ello tenemos que mejorar el nivel de conocimientos de estos pacientes con respecto a la diabetes. Esto viene de la mano de la educación terapéutica. ¿Qué aspectos vamos a encontrar si profundizamos en el tema? Pues que presenta una gran variabilidad. Un estudio o un ensayo clínico llevado a cabo en Gran Bretaña, denominado Desmond, dejó al respecto unas preguntas que desde 2008 aún no tiene una única contestación. ¿Qué tipo de educación debemos dar a nuestros pacientes diabéticos dada esa gran variabilidad? ¿Con qué periodicidad lo hacemos? Y lo que es más importante, ¿qué resultados podemos llegar a obtener con una educación terapéutica de calidad? De lo que no cabe duda es que la educación terapéutica requiere un equipo en el que interdisciplinar, en el que cada uno de los diferentes profesionales van a planificar unos objetivos comunes a alcanzar en los pacientes con diabetes, objetivos que vienen expuestos por diferentes organizaciones, a la Asociación Americana de Diabetes o la Federación Internacional de Diabetes. En nuestro ámbito nos acogemos a estos objetivos de control en cuanto al perfil metabólico, los que propone la Asociación Americana de Diabetes. Otra cuestión importante es que si hay estudios que nos dicen que tenemos que tener esos objetivos en estos pacientes para que estén bien controlados, otro caso es por qué no se consiguen esos objetivos. Pues otros estudiosos, como Jurado y sus colaboradores, describen que más del 60% de los pacientes no va a cumplir o no llega a cumplir esos objetivos porque desconoce o no comprende su plan de cuidado, porque están frustrados por los pobres resultados que obtienen. Muchos pacientes llegan a la consulta pensando que están todo el día
agobiados intentando llegar a obtenerlo y se encuentran frustrados porque no llegan nunca a cumplir esos objetivos, no se sienten capaces, no se da acceso ni prioridad a la educación terapéutica y desde el punto de vista farmacológico no se inicia o no se intensifica la farmacología cuando está indicado, lo que se ha denominado esa inercia terapéutica. Vamos a dejarlo venir y un día pues llega el paciente con un control muy malo. Bueno, ¿qué hipótesis plantea este estudio? Pues se parte de un estudio piloto en el que se observa que una sencilla intervención que damos las enfermeras consigue una mejora del parámetro hemoglobina glicada en solo 6 meses. Y esa mejora es estadísticamente significativa. ¿Qué nos planteamos? Que si reforzamos esa intervención educativa y la prolongamos en el tiempo, vamos a conseguir no solo la mejora de la hemoglobina glicada, sino del control metabólico. Vamos a mejorar el manejo de la enfermedad por parte del paciente y además su grado de implicación. Se trata de un estudio experimental, analítico, longitudinal, prospectivo, controlado con grupos paralelos y abiertos. Se incluyen en este estudio todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de un cupo médico-enfermero que son mayores de 18 años. ¿A quién se excluye? A los que no presentan otro tipo de diabetes, diabetes tipo 1 o gestacional, a los que presentaron deterioro cognitivo, deterioro de la movilidad física, a los que no aceptaron el consejo educativo o simplemente a aquellos que se diagnosticaron en el transcurso del proyecto. El proyecto se realiza en la actividad clínica habitual, sin ninguna situación especial. Se realiza a lo largo de 3 años, en el que se plantean 6 visitas de educación y de intensificación educativa. Vamos a destacar lo más importante de las 2 primeras. La primera visita se realiza una recogida de parámetros, de todos los parámetros, y lo más importante es que utilizamos nuestra escala. La escala Likert, conocimiento y control de la diabetes. Ahí establecemos de partida el nivel de conocimientos que los pacientes plantean con respecto a la diabetes. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos esa recogida y la intervención educativa, ¿qué objetivo tiene? En primera instancia, la diabetes plantea un problema y es que los pacientes, la mayoría de ellos, no son conscientes del riesgo al que se ven sometidos con esa hiperglucemia. Entonces, lo que vamos a hablar precisamente es de eso. Tratamos de captar su atención hablando de todos los factores de lo que es la diabetes como factor de riesgo cardiovascular y el resto de factores de riesgo cardiovascular que se presenta. La siguiente visita es a la semana. Incluimos, importante, al familiar, que comparta la consulta educativa. Y en este caso, pues tenemos ya los datos analíticos de partida. Tenemos una referencia. Planteamos unos objetivos, como hemos visto en la primera diapositiva. Y ahora hay que darle al paciente una herramienta para que el paciente pues tenga la posibilidad o el conocimiento de alcanzar ese objetivo. Digamos, el contenido estrella es el consejo en cuanto a alimentación. Hablamos de los hidratos de carbono, diferentes tipos, y su distribución según el método del plato. Da unos resultados maravillosos. Segunda y tercera visita, a través de la escala Likert, vamos identificando aquellos aspectos que aún no manejan y vamos reforzando. Igualmente en la quinta y sexta visita en el tercer año. ¿Qué resultados se obtienen? Así, muy rápidamente. Basalmente, pues los resultados ponen de manifiesto que la diabetes no está bien controlada. Esto mismo vienen respaldados por otros estudios que llegan a demostrar o a poner de manifiesto que entre el 40 y el 80% de los pacientes con diabetes no alcanzan los objetivos de control. Mari Carmen, un minuto. Vale. Según un estudio desarrollado por la Seguridad Clínica, pues dice del paciente, pues dice que uno de los riesgos en atención primaria es el peor curso de las enfermedades crónicas, en este caso la diabetes. En cuanto a los tratamientos médicos, los 2 grupos estuvieron más o menos equiparados. La diferencia estuvo marcada en el tipo de antidiabético oral más sulfonilurea para el grupo de intervención. En cuanto a los factores de riesgo que se describieron, pues más del 90% de los pacientes de ambos grupos presentaron hipertensión, dislipemias o sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es la evolución de las variables?
pues vemos que es positiva para la hemoglobina glicada, el colesterol total, los triglicéridos y la tensión arterial, con una diferencia estadísticamente significativa en los resultados desde el inicio al final. Esto no ocurre en el grupo de control. Los pacientes van consiguiendo entrar en objetivos, se mantienen y además se mantienen en el tiempo. Finalmente, el porcentaje de pacientes que consiguen objetivos de control es mayor para algunos parámetros como la hemoglobina glicada y estadísticamente significativa. En este punto, ¿qué decimos? Si hemos visto que hay una alta variabilidad, podemos decir que la educación terapéutica influye de forma positiva en el control de la diabetes y ahora ¿qué nos tenemos que dedicar? Pues a ver las características de cada una de las intervenciones para así saber qué intervención tiene más potencia a la hora de mejorar los resultados. Otros aspectos que se conocieron en el estudio, en el grupo de intervención. El nivel de conocimientos, utilizando nuestras escalas, las escalas de enfermería. Hay otras escalas que no son de enfermería y que miden también el nivel de conocimiento. Partimos con un 90 puntos para el diabético no insulino dependiente y 110 para el diabético insulino dependiente. Vemos que nos hemos quedado a mitad de camino. La diferencia entre el comienzo y el final es estadísticamente significativa, pero tenemos que seguir intensificando nuestras intervenciones. En este punto tenemos que decir que los estudios ponen de manifiesto que hay 1 de cada 4 diabéticos que ni siquiera ha recibido una educación diabetológica convencional. Y ya para finalizar, otros aspectos que se han medido en el grupo de intervención, como por ejemplo la adherencia. La mayoría de los pacientes presentaron una adherencia media, como por ejemplo también se intentaron averiguar las causas de por qué los pacientes no se adhieren a las recomendaciones que damos y la causa que presentó el mayor porcentaje de pacientes es el déficit de conocimiento. Y el diagnóstico que presentaron el mayor número de pacientes fue conocimiento deficiente. No puedo desgranar todo lo que se trabajó. Y para finalizar, pues decir la misma idea que habría la exposición, que para optimizar el tratamiento de la diabetes existen una serie de factores que están ligados al paciente, tanto psicológicos como culturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Y ya para finalizar, bueno, pues quería dar las gracias a esta mesa por 2 cosas principalmente, porque he aprendido y disfrutado muchísimo con sus comunicaciones y se han ajustado a los tiempos de maravilla, con lo cual me lo han hecho súper facilito. Ahora, si alguien de aquí de la sala quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación a la mesa, pues este es el momento. Para Mari Carmen. En cuanto a las limitaciones del estudio que usted había hecho o en el doctorado, quisiera saber, porque, por ejemplo, usted había utilizado escalas de enfermería, ¿no? Pero digamos también que el papel de la educación nutricional es por parte del nutricionista. Entonces, ¿había encontrado algún tipo de dificultad con el tema de intrusismo profesional o algo de eso? Porque realmente en el centro de salud, donde yo hice las prácticas, yo terminé la carrera este año, todavía se siguen dando a las personas que se le diagnostican diabetes, se le siguen dando dietas de un cajón de los años 90 y los pobres ven una dieta de 1.500 calorías y piensan que tener diabetes es estar a régimen de por vida y pasar hambre siempre. Entonces es muy triste y me gustaría saber cómo habéis enfocado un poco eso. Está encendido, vale. Pues mira, la pregunta desde luego es muy buena. Precisamente el estudio lo que trata de poner de manifiesto es que nosotros tenemos en nuestra mano la posibilidad de mejorar ese consejo nutricional. El consejo en cuanto a alimentación es un caballo de batalla en atención primaria. Como tú bien has dicho, se sacan muchas hojas de cajones y yo he podido constatar que hay algunos pacientes que no saben ni leer y salen de la consulta con una hoja y no saben interpretar los datos. Entonces, sería cuestión de que, si tienes interés, podamos hablar y yo te explico un poco cómo se ha trabajado el método del plato.
y cómo se ha explicado la distribución de los hidratos de carbono. Y te podría explicar muchas otras cosas, pero aquí me tengo que extender. Realmente el estudio lo que pone de manifiesto es que ese consejo en cuanto a hidratos de carbono tiene un resultado increíble y que deberíamos difundir estos resultados para que seamos las enfermeras las que podamos hacerlo y que esto deje de constituir un caballo de batalla en atención primaria, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues damos por concluida la mesa. Muchas gracias y esperamos para la próxima.